Bienvenidos a Agro HD, la información del campo en alta definición. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes. Vamos a conocer sobre sistemas de riego por goteo subterráneo. Vamos a tratar también la producción forestal en la provincia de Buenos Aires, la cría de búfalos para la producción de carne, las plantas tóxicas que afectan a la ganadería y por último las cosechadoras de forraje. Sean bienvenidos a esta segunda entrega de Agro HD, la información del campo en alta definición. Vamos con el primero de los temas que tenemos para ustedes en el día de hoy. Esto es referido a los sistemas de riego por goteo subterráneo. Para ello, vamos a escuchar la palabra del ingeniero agrónomo Alejandro Panuncio, de la empresa Ingeniería en Riego. El riego por goteo subterráneo es una técnica que se está desarrollando para regar cultivos extensivos. Es como un sistema de riego por goteo tradicional, o sea, con una fuente de agua presurizada, una bomba, un sistema de filtrado, un sistema de conducción por tuberías y las tuberías de goteo propiamente dichas enterradas a 20 centímetros aproximadamente. La distancia entre tuberías de goteo depende de la textura del suelo, normalmente es alrededor de 1,5 metros entre tuberías de goteo, los goteros a 50 o 60 centímetros de 1 litro hora. Dado que la tubería está enterrada a 20 centímetros, este sistema es para emplear exclusivamente en siembra directa. Estos sistemas tienen la gran ventaja, por ejemplo, comparados con cualquier otro sistema de riego por goteo, con cualquier otro sistema de riego, que dado que el agua se aplica debajo de la superficie, no hay pérdidas por evaporación durante la aplicación. Por ejemplo, un pivot central, cuando el agua sale de sus aspersores y llega hasta el suelo, tiene una pérdida por evaporación. El sistema de riego por goteo no. Y otra pérdida que este sistema no tiene es desde la superficie del suelo, porque el agua en general queda debajo de la superficie. O sea que son dos ventajas que tiene. Una limitación que tiene este sistema es que no puede utilizarse para generar la germinación, o sea, se siembra como se sembró siempre, con la humedad del suelo, logrando que el cultivo desarrolle sus primeros estadios hasta tener una plántula formada, y una vez que tenga unas raíces de cierto desarrollo, hay empleo, empieza a operar el riego por goteo. Entonces es un sistema que es totalmente fijo, o sea, no hay que mover ninguna parte. Es un sistema que se adapta a diferentes caudales de agua de bomba porque puede ir creciendo modularmente. Es un sistema muy eficiente por esta cuestión de no tener pérdidas por evaporación y permite controlar mucho el agua. Y hay que pensar que la estructura de todo el equipo dura alrededor de 25 años. La tubería de goteo hay que cambiarla alrededor de cada 5 o 6 años, dependiendo del espesor que tenga esa tubería. Si tiene más espesor, va a durar más tiempo, y si tiene menos espesor, menos tiempo. Los cultivos donde más se pueden pensar para esta tecnología sería maíz y sería alfalfa. Y por supuesto en cualquier rotación que además del maíz tuviera soja, tuviera trigo y tuviera cualquier otro de estos cultivos extensivos. Así que esas serían básicamente las aplicaciones, los usos y limitaciones del riego por goteo subterráneo. Vamos con otro de los temas que tenemos para ustedes en la emisión del día de la fecha: la producción forestal en la provincia de Buenos Aires. Un tema que va a desarrollar el ingeniero forestal Pablo Patagüer, perteneciente al Instituto de Recursos Biológicos del INTA Castelar. Estamos trabajando en lo que es en el norte de la provincia de Buenos Aires para introducir la actividad forestal en suelos de baja productividad agrícola, suelos de capacidad de uso 5, 6, 7. Actualmente, digamos, de acuerdo a algunos estudios que se han realizado, hay aproximadamente unos 5 millones de hectáreas que podrían ser factibles de ser forestadas y que no competirían con la actividad agropecuaria. La idea es, digamos, a través de la actividad forestal, integrar en el sistema productivo esta actividad, digamos, con la actividad tradicional de la zona, ya sea la cría o la actividad agrícola. Para ello estamos desarrollando clones híbridos. Estos clones se desarrollan en conjunto con INTA Concordia, son híbridos generados
por la cruza de dos especies, de Eucalyptus grandis y Eucalyptus camaldulensis o Eucalyptus treticornis. Básicamente, digamos, el Eucalyptus grandis le aporta a este híbrido sus buenas características de crecimiento, forma, características madereras, y los Eucalyptus el camaldulensis y el treticornis le aportarían características de resistencia a frío o a suelos de pobre calidad. Actualmente tenemos un pool de más de 40 clones que están en distintas fases de desarrollo. Estamos instalando ensayos. Hemos instalado ensayos en la zona de la depresión del Salado y algunos ensayos acá en el norte de la provincia de Buenos Aires, y estamos, digamos, en principio haciendo las primeras evaluaciones. Algunos de estos clones, digamos, ya han sido probados en la Mesopotamia argentina como una alternativa para aquellas zonas frías, donde a lo mejor el Eucalyptus grandis, que es la especie, digamos, por excelencia, no, digamos, se ve afectada por frío, con muy buenos resultados. De hecho, digamos, ya están inscriptos en el INASE. Y lo que estamos haciendo nosotros es, bueno, probarlos, digamos, en las condiciones de tanto de clima como de suelos de la región pampeana. Por otro lado, digamos, se vienen desarrollando desde hace muchos años programas de mejoramiento en especies puras, como el Eucalyptus globulus en el sudeste bonaerense, Eucalyptus mimialis en el oeste, en el cordón dunoso del oeste de la provincia de Buenos Aires, y Eucalyptus duni en lo que es el centro norte de la provincia de Buenos Aires. La idea, digamos, del grupo es poder transferirle al productor material mejorado, junto, digamos, con un paquete de medidas que le permita, digamos, producir madera de calidad, no solamente, digamos, como se hacía a lo mejor en otros años, digamos, para lo que es la producción de pasta para papel o triturado, digamos, para la fabricación de tableros, sino más bien, digamos, producir madera para usos sólidos. O sea, esto es madera para cerrado, para debobinado, para pisos, o sea, agregarle a esa madera, digamos, que tenga, digamos, un mayor valor agregado. Un tema novedoso para todos los productores de cría bovina de nuestro país, la cría de búfalos para la producción de carne. Va a desarrollar el tema para nosotros el doctor Javier González Fraga, del establecimiento La Salamandra. ¿Por qué el búfalo? Porque el búfalo es un animal de una generosidad, de una calidad de su carne y de su leche, y también de su cuero. Su cuero es muy buscado por todas las automotrices. La leche es la que permite la famosa mozzarella de búfala. Para definirlo en una frase, como dicen los napolitanos, la mozzarella de búfala es la prueba que Dios existe. Espero que no me censuren por decir esto, pero es la prueba que... Y la carne de búfala es la que está más de moda en el mundo en los últimos 10 años, especialmente porque tiene un gusto tan rico como la de vaca, pero además tiene la mitad de colesterol, tiene el doble de proteínas, tiene una cantidad de cualidades que la hacen única, y por eso se está demandando mucho. Yo estuve muchos años dedicado al tambo de búfalos y ahora estoy dedicado al engorde, a la cría y a la invernada de búfalos para producir carne. Una pequeña parte de esto también sale para exportación junto con otros socios, y otra parte va al mercado interno. Yo encuentro que es muy rentable, no puedo compararlo con otros establecimientos, pero encuentro que acá es muy rentable. Estoy muy cerca de los centros de consumo, entonces tengo un flete muy reducido y logro animales de 350 a 400 kilos entre un poco más de un año y medio en el mayor de los casos. O sea, mantengo una alta calidad de terneza, un periodo relativamente corto de engorde y una renovación permanente. La idea nuestra es un campo reducido que tiene 80 hectáreas propias y otras 57 alquiladas. La idea nuestra es engordar 300 terneros, o sea, producir 300 terneros de 380 a 400 kilos por año. El campo tiene unas 15 hectáreas de praderas, otras 10 hectáreas de alfalfa, dedicamos unas 15 hectáreas para un silo de maíz por año, y también el resto son verdeos, como ven ustedes acá, una avena que fue sembrada hace 4 semanas. La idea es tener 4 rodeos distintos: un rodeo de las búfalas que están para parir, o que están preñadas más que para parir. Esos van a los campos más residuales, son las que menos calidad de consumo tienen. Después las que están por parir inmediatamente o han parido y los primeros 90 días, que están comiendo la mejor calidad disponible. En este momento están comiendo una alfalfa.
Y después tenemos 2 lotes de la recría y del engorde. El lote C, que vendría a ser los terneros destetados a los 200 kilos y que llegan a los 280 kilos. Ellos comen silos de autoconsumo de maíz, comen sorgo picado en el verano, comen verdeos y comen también la alfalfa. Solamente los días de mucha lluvia van a otra clase de lotes para no perjudicar estos sembrados. Y después tenemos el lote de venta, que es a donde llegan con los 300 kilos y donde tratamos de darle los últimos 90 kilos en 60 días idealmente, y acá comen intensivamente también lo mismo. La diferencia es comen las 24 horas del día, tienen acceso a los silos, tienen acceso también al sorgo picado o a lo que sea que esté en esa temporada, y tienen un mayor cuidado, una mayor atención. Tratamos que vayan parejos y que se vayan redondeando de grasa al momento de ser pesados para su destino de faena. Cada parcela, ustedes han visto la cantidad de eléctricos que hay, o sea, cada parcela se come por separado, se traslada 2 o 3 veces por día a los animales y se hace un manejo a pie, sin perros, sin caballos, sin palos. Me han convencido que la falta de estrés hace a la calidad, o sea, la cercanía al frigorífico, el trato humano y dedicado, la mansedumbre propia de un tambo la hemos tratado de mantener, y eso hace a la calidad. Un búfalo que produce carne de excelente calidad, la leche que permite la mozzarella de búfalo y un cuero que es excelente. O sea, yo creo que sería muy bueno difundir la cría de búfalos en todo el país. Ya hay más de 100.000, la mayoría están en el norte, pero los trabajos, los experimentos hechos con búfalos en la provincia de Buenos Aires, todos han dado muy bien. Como todas las cosas, cuando se le da de comer mejor, rinden todavía más. Y esperamos llegar a los mercados y que el consumidor pueda disfrutar las bondades de este animal. Vamos a conocer sobre las plantas tóxicas que afectan a la ganadería. Para ello, fuimos a buscar la palabra del médico veterinario Ernesto Ordiosola, del INTA Balcarce. Bueno, las plantas tóxicas son sin duda una limitante en la producción bovina. En nuestra zona no existen grandes cantidades o diferentes tipos de plantas tóxicas, pero es suficiente con las que hay para que se produzcan pérdidas importantes de ganado bovino. Las plantas tóxicas en general el bovino las reconoce y no las consume. Si lo dejamos que coma lo que quiera. Pero con el problema, no es problema, pero sí para el ganadero, el problema de la intensificación en la producción debido a la menor superficie dedicada a la ganadería, hace que muchas veces el hombre obligue al animal a consumir plantas que son tóxicas por su consumo y que habitualmente el animal no las come. Obligado, la vaca come cualquier cosa, y entre ellos las plantas tóxicas. Existen plantas tóxicas que afectan al hígado, existen plantas tóxicas que afectan al cerebro, otras que afectan a la sangre. Si uno se pone a reconocer, cada órgano tiene una planta sobre la cual una planta tóxica actúa. El reconocimiento de la toxicidad de las plantas tóxicas es algo difícil para el profesional de la actividad privada. ¿Por qué? Porque tenemos una formación precisamente veterinaria, lejos de la agronómica, que no retenemos la imagen de una planta tóxica. Es decir, por eso es que cuando uno analiza la información del servicio de diagnóstico del INTA Balcarce, ve que la mayoría de los diagnósticos en los cuales el veterinario pide la asistencia nuestra, terminan siendo precisamente enfermedades tóxicas. En nuestra zona, las más comunes y tal vez la que más muertes produce es llamada yuyo sapo o sunchillo. Es una maleza cuyo nombre científico es Wedelia glauca y que crece en manchones, es decir, no está extendida por todo el potrero, sino que hay sectores en los cuales esta planta crece y produce 2 picos de mortandad, uno en primavera, cuando la planta está rebrotando, y otra en otoño, cuando está en fruto, flor y fruto, y que no sabemos a ciencia cierta por qué la vaca, aún teniendo de disponibilidad pasto, va y consume esta planta,
que en 24 horas la mata. O sea, el curso es muy rápido, produce una lesión hepática muy característica para el veterinario, que le permite fácilmente reconocer que ha sido el sunchillo la causa de muerte. La característica de estas plantas tóxicas, sobre todo las que actúan sobre el hígado, es que producen una cantidad muy importante de muerte en un corto periodo de tiempo. O sea, el animal la consume, por sus hábitos alimenticios, generalmente son muchos los animales que consumen al mismo tiempo la planta tóxica y por lo tanto mueren al mismo tiempo. Si tenemos registro de más de 100 animales muertos en 24 a 48 horas, y que eso para el que está en diagnóstico, como en el caso nuestro, nos facilita orientarnos sobre la etiología de esa mortandad. Otra planta tóxica conocida es de anillo negro, que tiene una amplia distribución en provincia y en provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias. Una tal vez menos conocida es el abrojo grande. Esta tiene como característica matar cuando recién emerge la planta, ¿sí? Cuando está en estado de cotiledón, que son 2 hojitas. Ahí es donde comiendo una poca cantidad produce la muerte del animal. Este abrojo grande, ¿por qué se produce la muerte? Porque generalmente nace antes que el campo natural, en invierno. Pasa el invierno, el bovino está muy ávido de material verde y selectivamente come estas 2 hojitas que emergen del abrojo y resulta la muerte en 24 o 48 horas. Otro tipo de plantas tóxicas ya también hepáticas, pero crónicas, son los senecios. Los senecios son plantas muy conocidas por el productor, pero no tanto se las asocia a la ganadería, sino como maleza en la agricultura. Pero hay que tener presente que estas variedades de senecio, que hay una gran cantidad en la provincia de Buenos Aires, acumulan una sustancia que produce un efecto en el hígado que lo podríamos comparar con la cirrosis. ¿Sí? Es un efecto crónico. El animal consume senecio durante julio, agosto, cuando emerge en la planta, y recién lo va a matar al animal en noviembre, diciembre. Cuando la planta prácticamente desaparece, si cumple su ciclo y desaparece, lo que complica un tanto el diagnóstico para el veterinario, porque hay que asociar una patología que es clara con una planta que ya no está. Cualquiera de estas plantas que yo he mencionado son tóxicas aún secas, o sea, el peligro es muchas veces cuando se hace rollo, se levanta esta planta en el rollo y se da en cualquier momento del año a la vaca y ahí resulta en intoxicación. Después hay otra serie de plantas que producen cuadros nerviosos, que son espectaculares de ver. No le resultan tan espectacular al productor, porque capaz que son 200 vacas que están en el suelo, todas juntas, temblando. Por suerte, la mayoría de las plantas que producen este tipo de sinología no matan, salvo que el animal caiga en un arroyo, en una laguna y se muera por un accidente, ¿no es cierto? Pero en general el cuadro es espectacular de ver, pero afortunadamente la incidencia, si los animales afectados son muchos, los que mueren son muy poquitos, salvo una especie que es el Phalaris angusta se llama, que es un Phalaris que crece en el campo natural, de amplia distribución en prácticamente toda la provincia, que esos tiemblan y mueren. Produce una lesión a nivel cerebral que causa la muerte de los animales, que uno primero los ve temblando y después son incompatibles con la vida. Bueno, sucintamente estas serían las plantas más importantes. Si uno toma en particular algunas plantas, vamos a tener, bueno, para más de una nota, pero estas serían las más importantes dentro de del panorama de plantas tóxicas que tenemos nosotros en nuestra zona de influencia. Cerrando la edición del día de la fecha, vamos a escuchar la palabra del ingeniero agrónomo José Costamagna, de la empresa CLAS Argentina, que nos va a hablar sobre las cosechadoras de forraje. Sobre cosechadoras de forrajes hay muchas cosas para ver, hay muchas cosas para aprender, y las posibilidades que nos da las regulaciones y las distintas alternativas de cabezales es muy diversa según el tipo de cultivo y condiciones. En este caso estamos viendo un Jaguar 960. Este tipo de equipos tienen la posibilidad de enganchar distintos tipos de cabezales según sea la condición o el trabajo que queremos realizar. En primer término están los cabezales rotativos, que son los más difundidos hoy en día, que van de anchos de 4,5 metros hasta 9 metros de ancho de corte. Este cabezal tiene la ventaja de poder cortar materiales de cualquier tipo de altura, sorgo y maíz.
Este tipo de cultivos ofrece una resistencia por el grosor de su caña al avance del equipo, con lo cual es cortado fácilmente, y el cabezal lo que hace es ordenarlo para que entre la parte basal de la planta hacia la máquina adelante y la parte de las hojas hacia atrás. De esa forma, ingresando en forma longitudinal a la máquina, lo que vamos a tener es una longitud de picado en la práctica igual a la longitud de picado teórica que nosotros ya hemos determinado según la condición de cultivo y según lo que requiera nuestro planteo. Este tipo de cabezales tienen sistemas de copiado para referenciar la altura de corte al suelo y no a la máquina, y en el caso de otro tipo de cultivos como son las pasturas, gramíneas, existen cabezales de corte directo que pueden ir mucho más contra el piso. Son cabezales que cortan habitualmente a 3 o 4 centímetros del piso, y esto hace que todo el material sea cortado prolijamente y llevado a la máquina. Esa condición de uso se cumple para cultivos que no necesiten pregrego, o sea, podemos cortarlo y lo pica directamente. Ese tipo de cabezales vienen en 2 anchos, en 5,20 y en 6,10 metros. En el caso de cultivos que necesiten pregrego, como la alfalfa, este tipo de manejo se realiza con corte y rastrillo, que después vamos a ver el equipamiento, y son levantados después de un periodo de tiempo adecuado para perder un 20-25% del contenido de agua, por los cabezales recolectores, que van también copiando el piso y levantando las andanas, llevándolo a la picadora. Una vez ingresado el material a la máquina, existe un primer órgano que llamamos alimentación, que son 4 rodillos de compactación. El objetivo de este sistema es compactar de la mejor manera posible todo el material que va entrando para que el corte sea neto y no haya arrastrado del material. Estos rolos tienen además la función de detectar metales o piedra, según cómo esté configurada la máquina, para que en el caso de cualquier metal que pueda dañar a la máquina o dañar el rumen del animal, siendo esto pequeño, pueda ser detectado y se pare toda la alimentación en el cabezal para evitar que ingrese a la máquina. Los detectores de piedra, que no están tan difundidos, trabajan por golpe y también tienen el mismo objetivo: parar la alimentación en el caso de un palo o una piedra que pueda entrar a la máquina y dañar el sistema de picado. Una vez que ingresamos al rotor picador, este sistema es un rolo de 24 cuchillas en B que gira a 1200 vueltas y produce 28.000 cortes por minuto. Esto es inamovible, o sea, la velocidad de giro no se cambia. Lo que hacemos para regular la longitud de picado, que va de los 3 milímetros a los 24 milímetros, es variar la velocidad de la alimentación. O sea, cuanto más rápido alimentamos al rotor, más largo vamos a picar, y lo otro es inverso. De esta manera, el operador puede desde la cabina determinar cuál es la longitud de picado ideal. Una vez pasado el rotor, existe un órgano fundamental que es el concracker. El concracker tiene la función de dañar el tegumento de los granos. En el caso del maíz, existe un cracker, que es el equipo de serie de las picadoras, y que produce la rotura o el daño del tegumento para aprovechar la digestibilidad de ese grano por parte del animal. Estos crackers funcionan con 2 rolos a velocidades diferenciales que van dañando el material. No así la fibra, por eso es importante la regulación tanto de la longitud de picado como el cracker para romper el grano pero no dañar la fibra. En el caso del sorgo, hace 2 años se incorporó una línea de crackers especiales para lograr quebrar el daño del grano de sorgo, que era un cultivo muy difícil y cuya ventana de picado era mucho más chica que el maíz porque se pasaba mucho más la madurez del grano. Estos crackers de sorgo son específicos, tienen una efectividad del 90% en su trabajo y son importantes a la hora de decidir su adquisición o no. Logramos con eso aprovechar más de la mitad de los granos que antes terminaban en las heces de los animales. Para continuar con la línea de picado ya sigue el expulsador. La única función que tiene es llevar el material hasta los acoplados de descarga con la fuerza necesaria para evitar las pérdidas. Y dentro de este rotor expulsor hay un sistema de inoculación que está en todas las máquinas como equipo de serie y que posibilita con un muy bajo caudal, estamos hablando de medio litro a 1/4 de litro por tonelada, poder asperjar inoculantes en toda la masa fresca, logrando el contacto perfecto con todo el material y que esa distribución sea perfectamente homogénea.
Eso es todo lo que hace al sistema de picado. Las máquinas tienen motores Mercedes-Benz de 6 cilindros, 8 cilindros o 12 cilindros, depende del modelo de máquina, y que van de los 415 caballos hasta los 900 caballos de fuerza, pasando en forma intermedia por 450, 510 y 620 caballos, y la potencia del motor hace o trae como consecuencia que varíe el ancho del cabezal. Estas máquinas tecnológicamente tienen en la cabina información en cuanto al funcionamiento, tanto de máquina como de información agronómica en lo que refiere al cultivo, a su rendimiento, humedad, o sea, toda la información que el productor requiera está disponible en la cabina de la máquina. Al principio de nuestros años de importaciones trabajaban 1 o 2 meses por año. Hoy estas picadoras, y depende de la zona donde trabajen, estamos con periodos que van de los 8 a los 10 meses de trabajo por año, dado la diversidad de cultivos que se utilizan y las distintas zonas climáticas a las que llegan. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en la edición número 2 de Agro HD, la información del campo en alta definición.